Bueno, vamos a Buenos Aires. Vamos. ¿Ya está listo, Alberto? Hola, ¿qué tal? Hola, Alberto, Alberto, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Un saludo para Aida. Hola. No lo vemos. Para El Mundo, para Hola. Faustino Sánchez. Gracias. Y hay un nuevo invitado, David Méndez Márquez. No ha llegado. No tengo el gusto. Ah, no ha llegado, bueno. Y un saludo para ti, Jesús. Muchas gracias, Alberto. ¿Qué nos cuentas? Estaba escuchando recién un comentario que quisiera retomar sobre la famosa, entre comillas, para mí, pifia del señor Peña Nieto en una feria del libro. No, porque creo que a veces hay que tener cuidado con las jugarretas de la historia y de los criterios de cultura. ¿A qué me refiero? En primer lugar, seguramente ustedes lo deben conocer todavía mucho mejor que yo. La Feria del Libro de Guadalajara está organizada por un personaje que tiene mucha cultura de la corrupción. Incluso uno de sus hermanos le llamaban el Pelacuas, era un famoso porro de la universidad que este señor sigue dirigiendo aunque no esté al frente. Incluso hace poco se publicaron la vida de lujos que él hace con su hija por el mundo, gracias a que sigue regenteando, entre otras cosas, el enorme negocio que es la Feria del Libro de Guadalajara, que incluso en situaciones complicadas como es estas matazones, muertes de jóvenes e incluso accidentes que afectaron a esa ciudad, nunca se suspende. Como decía George Bush, bueno, ya está, ahora hay que seguir vendiendo y saliendo a comprar. En segundo lugar, que la relación de una enorme cantidad de ciudadanos de México, nos guste o no, con el libro, no es la misma que tienen quienes pertenecemos, entre comillas, a la llamada clase intelectual. Que hemos generado y que somos portadores, al margen de nuestra voluntad, de una idea de cultura. Cultura solo sería X cosa, sería una forma de cultura. A ver, soy claro, ustedes lo ven en la imagen que están mostrando. Leo libros, cada vez menos de esos que están ahí impresos. Leo mucho vía digital, que también la cultura oficial de los intelectuales suele atacar. Entonces, lo remonto a un episodio anterior protagonizado por un famoso presidente de México, que fue el primer presidente después de 70 años que le ganó una elección al PRI, el señor Vicente Fox. ¿Recuerdan cuando él cometió, entre comillas, un lapsus, que es en lugar de decir Jorge Luis Borges, dijo Jorge Luis Borges? Ustedes saben que un asesor del cual Jesús hacía comentarios recién sobre los asesores de Peña Nieto, que no le dijeron, mirá, si vas a una feria del libro, es porque se trata del tema es de libros, se van a hablar de libros. Un asesor descubrió que paradójicamente, mientras que revistas de la cultura, de los intelectuales, Nexos, Letras Libres, que uno nunca sabe cómo se financian, ustedes saben que Letras Libres, si tiene en el conjunto de México más de 500 suscriptores, ese día yo creo que hacen una doble fiesta. Bueno, todos estos lugares de la intelectualidad, incluidos personajes de la universidad y también incluidos, ¿por qué no?, personajes de la cremería a la cual pertenezco, el psicoanálisis, criticaron a Fox debido a su ignorancia. ¿Cómo va a decir Borges en lugar de Borges? Qué mal que nos hizo caer, entre otras cosas, la crítica era qué mal que nos hizo caer
qué mal que dejó la imagen de México habiendo dicho esto frente al rey de España, ¿no? Como si al rey de España habría que darle alguna buena imagen después de algunas cosas que han pasado en la historia de América Latina. Pero regreso, lo que este asesor de Fox, que era un asesor que venía de las filas del sandinismo nicaragüense. Jesuita, ¿no? Sí. ¿Cómo? El ex jesuita, exactamente. No logro recordar su nombre ahora. Pero él descubrió un hecho, que es que mientras los intelectuales insultaban a Fox por sus lapsus que serían lapsus por su falta de cultura, él descubrió un hecho sorprendente. En los sectores ciudadanos de la raza, la imagen de Fox aumentaba, es decir, ellos ellos se identificaban como siendo uno de ellos. Una vez yo, ingresando a la Feria del Libro de Guadalajara, veo ante mí, no voy a exagerar mucho, unos 20, 30 personas, ciudadanos, exactamente, Rubén Aguilar. Entrando yo a la Feria del Libro, localizo unas 20, 30 personas que claramente, sombreros de ala ancha, botas, eran gente campesina, y estaban todos, bueno, obviamente con bolsas llenas de libros, pero estaban todos fascinados ante una imagen de una publicidad de un libro. Cuando me acerqué y vi era una imagen sobre un texto de un intelectual mexicano que dirige esta prestigiosa revista Artes de México, sobre la erótica, y entonces tenía la imagen de una mujer muy, pero muy atractiva y muy suelta de ropa, muy erótica, ¿no? Entonces me pareció que era una buena indicación de cómo los sectores populares se relacionan con la cultura y cómo la cultura oficial, la cultura que incluso el PRI promovió, ustedes lo saben, a diferencia de América Latina, el Partido Revolucionario Institucional, desde Martín Guzmán en adelante, se caracterizó por ver cómo tener dentro de sus estructuras oficiales o extraoficiales a la intelectualidad, cosa que no ocurrió en América Latina. Entonces me parece que hay momentos que tendríamos que reflexionar sobre esto. Digo, ¿qué queremos decir? La palabra cultura no es una palabra neutra. No hay una cultura, hay formas de la cultura. Incluso hay formas de la cultura que resisten. Yo considero que la gran mayoría de los ciudadanos mexicanos resisten a la cultura de la colonia, por ejemplo, haciendo que sí, el Estado puede haber gastado y seguirá gastando y gastará mucho más para que la gente lea y escriba el español, que además es la lengua del conquistador, y la gente hace como que escribe. Y después generan formas de escribir, formas de hablar que están ajenas a esa cultura. Me parece que en ese sentido hay que detenerse. Recuerden que una parte de la guerra sucia contra ya saben quién proviene del hecho de que él es muy de Buenos Aires para hablar y se come las letras S, vaya con todo lo que eso implica al final, ¿no? Como buen tabasqueño, y que además no habla inglés, y que tiene una forma de hablar que no es la del prestigio de intelectuales como otros. Entonces digo que la cultura, la noción de cultura es un término problemático. Antes de seguir avanzando, quisiera solicitarle a Faustino que él me hizo un comentario sobre un discurso de una escritora en la Feria del Libro de Argentina, que es, el día de ayer se presentó
un libro sobre Lula. En esa presentación estuvo Cuauhtémoc Cárdenas y al final le cantaron las mañanitas porteñas a Cuauhtémoc porque ayer cumplía 84 años, en un homenaje presentando un libro sobre Lula. Participó Cuauhtémoc Cárdenas, y esa feria fue inaugurada por Claudia Piñeira. No sé si recuerdas, Faustino, sí, cuál ahora era tu... el inicio. No, sí, ya Alberto, al inicio de la grabación del programa estábamos hablando sobre los puntos que Claudia Piñeiro estuvo estableciendo sobre lo que implica la escritura, el crear al lector, lo que implica la industria editorial, lo que implica la deslealtad hacia el Estado, etcétera, ¿no? El hecho de, claro, la invisibilización sobre las mujeres escritoras y no me acuerdo qué otras cosas estábamos mencionando. Yo mencionaba que gran parte de su discurso tiene que ver no con un asunto de que la lectura tenga que ver con estas cuestiones de ser culto, sino más bien el ser subversivo, el ser desleal ante la autoridad, ¿no? Ajá. Sí, sí, a mí me parece que una de las ventajas de Claudia Piñeiro es que por un lado se reconoce como intelectual, pero al mismo tiempo llama la atención sobre algunas cuestiones que creo que Faustino recorrió y que voy a brevemente, si les parece, si tengo unos 3 o 4 minutos, lo hago, que es, ella se hace una pregunta: ¿qué se espera de un escritor? ¿Alguien espera algo de nosotros? Y ella dice, tal vez sí, o tal vez ni siquiera que escribamos un próximo libro, ¿no? Hay algunos autores que son como la música de Arjona, ¿no? Que uno espera que no salgan otros discos, no salgan más discos, pero sin embargo a la raza Arjona les gusta, ¿no? Entonces ahí tenemos un inconveniente. Pero vuelvo, ella dice, ¿qué se espera de un escritor? Simplemente hago un subrayado. Esta es la misma pregunta que Lacan se hizo en un seminario donde Lacan introduce en el psicoanálisis el acto psicoanalítico, y una de las preguntas que él se hace en el curso de ese seminario es ¿qué se espera de un analista? Bueno, ¿saben lo que se espera de un analista? Un análisis. ¿Qué se espera de un escritor? Una escritura. No un reproche de que si tal es culto o no es culto. Por un lado. Me parece que esa es un acercamiento entre lo que dice esta escritora y la práctica de la escritura, de ella como escritora y de quienes ejercemos el trabajo de psicoanalista. La segunda cuestión que quería subrayar es que ella habla de que el trabajo del escritor como intelectual es un trabajo, y que es un trabajo que está orientado ¿en qué sentido? Ella va a citar a Graham Greene, que dijo, debemos admitir que la verdad del escritor y la deslealtad son términos sinónimos. El escritor estará siempre en un momento o en otro en conflicto con la autoridad. O sea, Graham Greene y Claudia Piñeiro retoman lo que es la actividad concreta de un analista. Cuando un analista hace análisis, siempre aparece en primer lugar la deslealtad, el conflicto con la autoridad. Por ejemplo, se retomó hace poco una frase ensoñada de Paco Ignacio Taibo II sobre expropiar. Digo ensoñada porque creo que eso ya no es que haya estado políticamente incorrecto, es que eso ya hoy no se plantea. Hoy las formas de lograr una sociedad un poco más vivible no pasan por los viejos planteos de la expropiación petrolera. Pero lo que me interesa rescatar de Paco Ignacio, de Claudia Piñeiro y de la actividad de un analista es que analizar, escribir,
estudiar la historia siempre genera un conflicto con la autoridad, incluso con la gran autoridad moral de quien ya saben quién, y que algunos de sus partidarios toman eso como no hacerle una crítica hoy día a AMLO, es hacerle el juego a tal o cual. No, es simplemente romper el juego de la autoridad, sabiendo que un día después que lo elijamos vamos a tener que estar en contra de su autoridad. Entonces, Claudia Piñeiro dice que el lugar que le atrae para el escritor es el del conflicto con la autoridad. Y entonces define qué es la autoridad. Entiendo por autoridad el Estado, la industria editorial y los intolerantes que pretenden imponer cómo debemos vivir. Añado como analista, un analista nunca le puede decir al analizante cómo tiene que vivir, pero estar contra el Estado, la industria editorial y los intolerantes definen también un lugar para el escritor y para el analista, pero lo definen a condición de que el escritor y el analista se reconozcan como siendo trabajadores. Por supuesto, en esta época un escritor, un pintor, un director de teatro, un director de cine, son trabajadores porque, nos guste o no, el capitalismo se ha globalizado y han aparecido nuevas formas del trabajo. Incluso se da un hecho extraño: la vieja clase obrera, que sería el sepulturero del capitalismo, hoy es su principal defensor, mientras que otras formas del trabajo tratan de modificar la actual situación. Bueno, yo me detengo aquí porque creo que estoy hablando demasiado. Bien. Oye, pues muy interesante. Ya desde las 8 de la mañana habíamos iniciado este programa precisamente con el análisis del discurso de Claudia Piñeiro, y bueno, pues hubo aquí ya un medio debate y ahora un postdebate sobre los criterios expresados ahí. Pero bueno, un tema muy interesante, Alberto, muchas gracias. Bueno, yo simplemente quisiera terminar recordando una coincidencia de lo que dice Claudia Piñeira con el analista. ¿Por qué alguien, en este caso yo y otros que están ahí en la mesa, Faustino, Edmundo, creo que también Aida, se dedican a esta actividad? ¿Por qué? ¿Por qué? Ella se pregunta, ¿por qué escribimos? Y me parece muy interesante la respuesta que ella da. Para mí, escribir es una fatalidad, no una razón, una fuerza natural, no una interpretación. Yo añado, trabajo como analista porque no puedo dejar de hacerlo. Bueno, les envío un saludo. Alberto, un abrazo hasta Buenos Aires. Alberto. Nos hablamos la próxima semana. Saludos. Gracias. Hasta luego.